Vamos a comenzar el tema de maniobras. Antes de realizar una maniobra hay que comprobar que podemos hacerla. Una vez comprobado, ¿qué hay que hacer? Señalizar. Y se puede señalizar con las señales luminosas o con el brazo. Si el conductor saca el brazo por la ventanilla horizontalmente y lo mueve de arriba a abajo, indica que va a moderar la velocidad. Si saca el brazo por la ventanilla formando un ángulo de 90 grados más o menos, con la palma de la mano hacia la derecha, indica que va a cambiar de dirección a la derecha. Si saca el brazo horizontalmente con la palma de la mano hacia abajo, indica que va a cambiar de dirección a la izquierda. Y si saca el brazo horizontalmente con la palma de la mano hacia atrás, indica que va a dar marcha atrás. Y puede haber contradicción entre la señal luminosa y el brazo. En este caso prevalece la señal ejecutada por el conductor. Cuando haya contradicción entre una señal luminosa y el brazo, prevalece la señal ejecutada por el conductor. Y ahora vamos a incorporarnos a la circulación. Y vamos a ver las obligaciones de los conductores que se incorporen a la circulación. Y para empezar dice que el conductor de un vehículo que se incorpore a la circulación debe hacerlo sin peligro para los demás usuarios, cediendo el paso a otros vehículos y teniendo en cuenta la posición, trayectoria y velocidad de estos. Vamos a ver, cuando se encuentre parado o estacionado, proceda de vía de acceso a esta o de zonas de servicio o de una propiedad colindante, al incorporarse a la circulación, como norma general, tiene que ceder el paso. Y dice que siempre que un conductor salga a una vía de uso público, que es esta, desde un camino exclusivamente privado, que puede ser este, debe asegurarse, está claro, no se puede incorporar a la circulación sin antes mirar bien. Debe asegurarse previamente de que puede hacerlo sin peligro para nadie y cediendo el paso. Que quede claro, el que se incorpore a la circulación desde un camino privado a una vía de uso público debe hacerlo sin poner en peligro, está claro, asegurándose de que no viene nadie y cediendo el paso. Bueno, y aquí tenemos un carril de aceleración y dice que el conductor que se incorpore desde un carril de aceleración deberá cerciorarse al principio del carril de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios que transiten, como estos por ejemplo, por la calzada, deteniéndose en caso necesario. ¿Y dónde nos detenemos? ¿Al final del carril de aceleración o al principio? Pues al principio, porque si lo hacemos al final, después no tenemos espacio para coger fuerza. Y la finalidad del carril de aceleración es coger velocidad para adaptarla a la que llevan los demás. Por eso, si nos paramos al final, no nos da tiempo. Y luego dice que los conductores, en la medida de lo posible, facilitarán la incorporación. Estos, en principio, el que se incorpora cede a estos. Pero luego dice que en la medida de lo posible, estos, los que circulan por la calzada, facilitarán la incorporación a los que pretenden acceder desde el carril de aceleración. Dice, especialmente si se trata de un vehículo de transporte colectivo de viajeros que pretende incorporarse a la circulación desde una parada señalizada, que vamos a ver ahora. Aquí tenemos un autobús urbano. Dice, en Poblado, para facilitar la circulación de los vehículos de transporte colectivo de viajeros, los conductores de los demás vehículos, por ejemplo estos, deberán desplazarse lateralmente, si pueden, claro, en este caso no se pueden, si es posible, o reducir la velocidad llegando a detenerse si fuera preciso. O sea que estos están obligados a facilitar la incorporación al autobús. Eso no quiere decir que el autobús urbano tenga preferencia como piensan ellos, pues no tienen preferencia. El reglamento para nada dice que el autobús urbano tenga prioridad. Eso sí, el resto de los conductores facilitarán la incorporación. Por eso, si vemos que un autobús se incorpora al tráfico, si puede ser nos cambiamos de carril o frenamos un poco para que se incorpore. Eso es lo que quiere decir. Vamos a comenzar el tema de adelantamientos. Esta maniobra es la más peligrosa de todas las que se realizan en la circulación. Por eso, el conductor debe poner los 5 sentidos, si es que los tiene,
está demostrado que hay conductores que les falta algún sentido, sí. Bueno, sin entrar en detalles de los sentidos que le falten a cada conductor, vamos a conocer la normativa. Como norma general, ¿por dónde circulamos en España? Por la derecha. ¿Por dónde adelantamos? Pues por la izquierda. Pero hay tres excepciones de adelantamiento por la derecha. Vamos a ver la primera. Dice que cuando el vehículo que nos precede indica claramente su propósito de cambiar de dirección a la izquierda, podemos adelantar por la derecha. Vamos a ver aquí una situación ahora de adelantamiento por la derecha. Prestad atención porque sobre todo el que adelanta es un suicida y vais a ver qué maniobra hace. Aquí tenemos la intersección, ahí los tenemos, el de la derecha salta casi el bordillo para adelantar. Ahí lo tenemos, esto sería un adelantamiento por la derecha. El conductor, como dejaba espacio, claro, si subiese los bordillos, pues ha adelantado por la derecha. Esta es la primera excepción de adelantamiento por la derecha. Vamos a ver la segunda. Dice que en vías en ambos sentidos, a los tranvías que marchen por la zona central como estos, vemos que es una calle con una calzada de doble sentido y los tranvías marchan por el centro. Si os dais cuenta, los dos marchan en sentidos opuestos. A este se ven las luces blancas que viene en este sentido y esta es la parte de atrás, va en el otro sentido, se cruzan justo en este momento. Pero marchan, como dice aquí, por la zona central. El adelantamiento se efectuará por la derecha. Aquí vemos a un vehículo que viene adelantando por la derecha el tranvía, porque si lo hiciera por la izquierda podría ser peligroso debido a la circulación de los tranvías en sentido contrario. Por eso, si hay vías de tranvías en el centro de la calzada, adelantaremos por la derecha si la calzada es de doble sentido de circulación. Luego dice que en poblado, cuando la calzada tenga al menos dos carriles en el mismo sentido, aquí tiene tres, uno, dos y tres, en el mismo sentido de circulación, delimitados por marcas longitudinales, aquí las vemos, también podemos adelantar por la derecha. Pero que quede claro, dentro del poblado podemos adelantar por la derecha cuando al menos tenga dos carriles para el mismo sentido, delimitados por marcas longitudinales. Esto tiene que quedar claro, ¿eh? Si no están delimitados, no se puede adelantar por la derecha. Vamos a realizar un adelantamiento en calzadas de varios carriles. Y para empezar, dice el reglamento que el conductor que vaya a efectuar un nuevo adelantamiento podrá permanecer en el carril que haya utilizado para el adelantamiento a condición de cerciorarse de que puede hacerlo sin molestia para los conductores de vehículos que circulan detrás de él o que pueden circular detrás de él más velozmente. Resumiendo, que después de adelantar podemos permanecer en ese carril adelantando, no circulando normalmente, pero sí adelantando, pero a condición de no entorpecer la marcha de otro conductor que pueda circular más rápido que él, porque hay conductores que se sitúan en el carril izquierdo y hay para todo el día. Y claro, eso no es así, porque a lo mejor él va a 100 cuando otro puede ir a 120. Por lo tanto, ¿podemos permanecer en ese carril? Sí, pero siempre que no entorpezcamos la marcha de otros conductores. Ojo, podemos permanecer para adelantar, ¿se entiende? No para circular normalmente. Y ahora vemos que la calzada está saturada. Y dice que cuando la densidad de la circulación sea tal que los vehículos ocupen toda la anchura de la calzada y puedan circular a una velocidad que depende de la que les precede en su fila, vamos a ver, aquí la calzada está saturada, hay mucho tráfico y entonces está claro, pues no podemos cambiarnos de carril caprichosamente. Y no se considera adelantamiento el hecho de que una fila de vehículos avancen más rápido que la otra. Esto que se ve habitualmente, un conductor que siempre se va cambiando de carril, eso no se debe hacer. Lo que queremos decir es que, como norma general, el hecho de que una fila de vehículos avance más rápido que la otra no se considera adelantamiento. Y llegamos ya a una situación de saturación de tráfico. Aquí lo vemos vía urbana, vía interurbana, en fin. En esta situación dice que ningún conductor deberá cambiar de carril para adelantar ni para efectuar cualquier otra maniobra que no sea prepararse a girar a la derecha o a la izquierda, salir de la calzada o tomar determinada dirección. Está claro. Lo que comentábamos antes, no podemos andar cambiando de carril, solamente podríamos cambiar de carril para hacer una maniobra que es cambiar de dirección a la derecha o a la izquierda, abandonar la vía por la que circulamos. Solamente para eso, ¿eh? Pero no para ir adelantando y cambiando ese carril caprichosamente. En una diapositiva anterior decíamos que el hecho de que una fila de vehículos, cuando la circulación estuviera saturada, el hecho de que una fila de vehículos
circulara más rápido que la otra, no se consideraba adelantamiento. Pues tampoco se considera adelantamiento el hecho de que un conductor se incorpore por el carril de aceleración o abandone la calzada por el carril de aceleración a una velocidad superior a la que lleva a nosotros. Por ejemplo, en este caso, nos incorporamos en la circulación y este vehículo va, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora. Nosotros podemos hacerlo por aquí a 120. Entonces, le dejamos atrás. Eso no se considera adelantamiento, porque se entiende que todavía no estamos en la calzada. Bueno, pues lo mismo ocurre al abandonar la autovía. Puede ser que lo hagamos más rápido que el que circula por el carril más próximo. Bueno, pues eso no se considera adelantamiento, ni en el de aceleración, ni en el de aceleración. Tampoco entiende el reglamento que se consideren adelantamientos los producidos entre ciclistas que circulen en grupo, como por ejemplo aquí, entre ellos, ¿entiende? Aquí tenemos un montón de ciclistas que unos adelantan a otros. Bueno, pues eso el reglamento no lo considera adelantamiento. Comprobar. Ya decíamos cuando empezábamos el tema que lo primero que hay que hacer es comprobar. Antes de realizar una maniobra hay que mirar mucho. La observación en la conducción es muy importante. Comprobar que podemos realizar la maniobra. Observar. Tenemos que hacer como los avestruces, que observan constantemente. Miran a un lado, miran a otro. Parece el periscopio del submarino, constantemente están girando el cuello. Bueno, pues así tenemos que hacer nosotros para evitar los problemas que tiene la circulación si no se mira, no se observa con suficiente atención y casi constantemente. Vamos ya con las obligaciones del conductor que adelanta antes de iniciar la maniobra. Y está claro, antes de iniciar un adelantamiento que requiera desplazamiento lateral, ojo, todo el mundo pensará, ¿y qué adelantamiento no requiere desplazamiento lateral? Pues sí, lo vamos a ver ahora. Hay adelantamientos que no requieren desplazamiento lateral. Vamos a ver. Dice, el conductor de un vehículo que se proponga adelantar deberá advertirlo con suficiente antelación, está claro. Hay que señalizar con tiempo, que los demás se enteren, y sin poner en peligro ni entorpecer a quienes circulen en sentido contrario. Creo que hasta aquí la cosa está clara. Y luego dice que ningún conductor deberá adelantar a varios vehículos si no tiene la total seguridad de que al presentarse otro en sentido contrario, vamos a imaginar este conductor que se pone a adelantar y viene otro de frente, pues tiene que asegurarse de que si se presenta otro en sentido contrario, pueda desviarse a la derecha sin causar perjuicios o poner en situación de peligro alguno a los vehículos que están adelantando, que van delante de nosotros, por ejemplo el camión. Claro, nosotros antes de adelantar debemos tener en cuenta que si viene algún vehículo en sentido contrario, que esté a una distancia, que nosotros podamos volver a la derecha sin obligar a este conductor a salirse a las tierras, por ejemplo. Porque si ponemos en peligro la seguridad de los que van adelantando delante de nosotros, pues entonces no podemos hacer la maniobra. Hasta que no estemos seguros, debemos tener la total seguridad de que vamos a poder volver a la derecha con seguridad. Eso es lo que quiere decir resumiendo esto. Y si no es así, nos quedamos detrás hasta que podamos. Aquí habla del adelantamiento en calzadas con tres carriles y doble sentido. Aquí la tenemos. Tres carriles y doble sentido de circulación. En estas calzadas dice que solo se podrá efectuar el adelantamiento cuando los conductores del sentido contrario no hayan ocupado el carril central, claro. Tenemos tres carriles. Desde el primer tema lo hemos visto. Dice que en estos carriles se circulará por el de la derecha, se podrá utilizar el central para adelantamientos y para cambiar de dirección a la izquierda y en ningún caso por el situado más a la izquierda. Entonces está claro, este carril es para adelantar y para cambiar de dirección a la izquierda. Si nosotros pretendemos adelantar, debemos tener en cuenta que no viene ninguno en sentido contrario. Es lo que quiere decir, porque si no está claro que no podemos utilizar ese carril, ya que los dos podemos utilizarlo, nosotros y los que vienen en sentido contrario. Y debemos comprobar que el conductor que nos precede no ha indicado su propósito de desplazamiento. Por ejemplo, queremos adelantar a este camión. Pues tenemos que mirar que, por ejemplo, no ha puesto el indicador de la izquierda. Comprobar que no ha indicado. Porque si este ya ha indicado, nosotros no podemos, que quede claro. Dice, no obstante, si después de un tiempo prudencial el conductor del citado vehículo, este conductor, no ejerciera su derecho, se podrá iniciar la maniobra advirtiéndoselo previamente. Está claro.
Vamos a imaginar que este conductor va con los 40 principales y se le ha olvidado que lleva el intermitente porque no lo oye, entre otras cosas. Y entonces nosotros decimos, y no podemos adelantar porque, claro, va con el indicador de la izquierda, y venga y venga. Bueno, pues en ese caso, si pasado un tiempo prudencial no ejerce su derecho, podemos hacerlo nosotros. No sin antes haberle avisado de que queremos adelantar. ¿Y cómo podemos avisarle? Pues está claro, con señales acústicas u ópticas, o sea, con las luces, con destellos o con el claxon. Esa es la forma de indicarle que queremos adelantar. Se prohíbe en todo caso, aquí vemos este dibujito con los tres vehículos, dice el reglamento, adelantar a los vehículos que ya estén adelantando a otro si el conductor del tercer vehículo, que es este, para efectuar dicha maniobra, ha de invadir la parte de la calzada reservada al sentido contrario. Claro, esto es una calzada de doble sentido y un carril para cada sentido. Qué difícil es que un vehículo pueda adelantar a otro vehículo que está adelantando a su vez. Esto es muy difícil. Asimismo, dice el reglamento, deberá asegurarse de que ningún conductor que le siga por el mismo carril ha iniciado, el que nos precede indicado y el que viene detrás iniciado. Antes decíamos, si el que nos precede, el que va adelante, ha indicado, nosotros no podemos adelantar. Si miramos al espejo y el que viene detrás, como vemos aquí, ya ha iniciado la maniobra, pues tampoco podemos. O sea, es que no haya indicado el que nos precede y que no haya iniciado el que viene detrás de nosotros. Vamos a ver las obligaciones del que adelanta durante la ejecución de la maniobra. Bueno, para empezar, durante la ejecución del adelantamiento, dice que claro, que tenemos que ir a una velocidad notoriamente superior, si no, ¿cómo vamos a adelantar si vamos a la misma velocidad? Está claro. Y dejando una separación lateral que permita realizarlo con seguridad. Y luego dice, si después de iniciado el adelantamiento se advirtiera dificultad para realizarlo, como por ejemplo aquí nos ponemos a adelantar y aparece uno en sentido contrario, reducirá rápidamente la marcha regresando de nuevo a su carril y lo advertirá a los que le siguen con las señales preceptivas. Nos ponemos a adelantar y de golpe viene uno en el sentido contrario. ¿Qué hacemos? Volver rápidamente a la derecha, está claro, advirtiendo a los demás que queremos volver a la derecha. ¿Se entiende? El conductor de un vehículo que ha efectuado un adelantamiento debe volver a su carril tan pronto como sea posible, de forma gradual, nada de volver de golpe y sin obligar a otros conductores a modificar su trayectoria y velocidad. Y cuando se adelante fuera de poblado a peatones, animales, vehículos de dos ruedas, de tracción animal, se deberá realizar la maniobra ocupando parte o la totalidad del carril contiguo, ojo, parte o la totalidad del carril contiguo de la calzada, siempre y cuando existan las condiciones precisas para realizar un adelantamiento en las condiciones previstas en este reglamento. Pero que quede claro, cuando adelantemos a peatones, animales, vehículos de dos ruedas o de tracción animal, debemos realizar la maniobra ocupando parte o la totalidad del carril contiguo, o sea, el de nuestra izquierda. En todo caso, la separación lateral no será inferior a 1,5 m. Como mínimo hay que dejar 1,5 m, pero además ocupando parte o la totalidad del carril contiguo. Y queda expresamente prohibido adelantar poniendo en peligro a ciclistas que circulen en sentido contrario. Esto es de nota, ¿eh? El que ha redactado esto, yo no sé dónde tendría que estar, pero desde luego ocupando el puesto que me imagino que tiene, no. Porque dice, queda expresamente prohibido adelantar poniendo en peligro a ciclistas que circulen en sentido contrario. ¿Os dais cuenta qué barbaridad? A ciclistas que circulen en sentido contrario. ¿Solo a ciclistas? ¿Y a peatones? A esos nos los podemos cargar. Y a uno que viene con una moto también. Y el del ciclomotor también. Solo tienen derecho los ciclistas. Pero qué barbaridad es esta. ¿Y no sería mejor que dijera, queda expresamente prohibido adelantar poniendo en peligro al resto de los usuarios? Un ciclista, un peatón, un motorista, quien sea, pero ¿cómo que a los ciclistas? Los demás no tienen derecho. Se han lucido con esta redacción.
Luego dice que cuando el adelantamiento se efectúe a cualquier otro vehículo distinto de los aludidos anteriormente, que son estos, o tenga lugar en poblado, dejarán un margen lateral proporcional a la velocidad y a la anchura y características de la calzada. O sea que lo del 1,5 m que veíamos es fuera de poblado. Pero para estos vehículos, o peatones, o animales, porque para el resto, ojo, para el resto, que no sean estos, por ejemplo, al adelantar un tractor, a un automóvil de turismo, a un camión, a un autobús, a esos es proporcional. O sea, lo del 1,5 m es solamente para estos, que quede claro. Para el resto es proporcional a la velocidad y a la anchura y características de la calzada. Recordamos que fuera de poblado, al adelantar a peatones, animales, vehículos de 2 ruedas o de tracción animal, la separación mínima 1,5 m. Ojo, fuera de poblado. Para todos los vehículos expresados anteriormente, fuera de poblado, la separación lateral será proporcional a la velocidad, a la anchura y a las características de la calzada. Y dentro de poblado, para todos los vehículos sin excepción, será proporcional a la velocidad, a la anchura y a las características de la calzada. Resumiendo, fuera de poblado, para los peatones, animales, tracción animal y 2 ruedas, 1,5 m como mínimo. Para el resto, fuera de poblado, por ejemplo, en este caso que estamos viendo, sería proporcional a la velocidad, a la anchura y características de la calzada. Y luego, dentro del poblado, para todos es proporcional a la velocidad, a la anchura y a las características de la calzada. Hay que tener en cuenta que en ciudad se va despacio y hay calles estrechas donde casi no se puede adelantar. Entonces, claro, tendríamos que ir detrás del ciclista todo el tiempo. Bueno, pues con mucha precaución y teniendo en cuenta eso, la velocidad y la anchura, pues podemos adelantarle dejando menos espacio. Por ese motivo, dentro del poblado es proporcional para todo el mundo. Hasta aquí habíamos visto las obligaciones del conductor que adelantaba. Ahora vamos a ver las del conductor adelantado, o sea, el que queda atrás. Para empezar, el conductor de un vehículo que advierta que el vehículo que le sigue tiene el propósito de adelantar, estará obligado a ceñirse al borde derecho de la calzada. Dice, en el caso de que no sea posible ceñirse por completo y, sin embargo, el adelantamiento pueda efectuarse con seguridad, el conductor de vehículos pesados, de grandes dimensiones, u obligados a respetar un límite específico de velocidad, deberán bien aminorar la marcha o apartarse cuanto antes al arcén, si el arcén resulta practicable, para dejar paso a los que le siguen. ¿Cuándo? Pues cuando la densidad de la circulación, en sentido contrario, la anchura insuficiente de la calzada, su perfil o estado, no permitan ser adelantados sin peligro. Ojo, que quede bien claro esto. Para empezar, el vehículo que está siendo adelantado, la obligación es ceñirse al borde derecho de la calzada. Y luego, el conductor de vehículos pesados de grandes dimensiones u obligados a respetar un límite específico de velocidad deberán aminorar la marcha o apartarse cuanto antes al arcén, si resulta practicable, para dejar paso a los que le siguen. Ojo, vamos a imaginar cuando hay mucha densidad de tráfico, cuando la calzada está en malas condiciones o hay obras. Es entonces cuando, ojo, los vehículos pesados o de grandes dimensiones u obligados a respetar un límite específico de velocidad, cuando se saldrán al arcén, como dice aquí, siempre que sea practicable para permitir el adelantamiento sin peligro. Vamos a ver una preguntita de examen. La vais a leer tranquilamente y cuando la hayáis leído, vemos la respuesta. Bueno, pues vamos a ver la respuesta.
¿A qué está obligado el conductor de un turismo que está siendo adelantado? Pues lo veíamos en la diapositiva anterior. A ceñirse al borde de la calzada. ¿Porque a salirse cuanto antes al arcén? No. Esos son los vehículos, porque habla de un turismo, ¿eh? ¿Quiénes estaban obligados a salirse al arcén? Pues los vehículos pesados, de grandes dimensiones, pero no un turismo, que quede claro, el turismo no. Y tampoco a aumentar la velocidad, porque es todo lo contrario. No se le permite aumentar la velocidad. Respuesta B. A ceñirse al borde de la calzada. En la diapositiva anterior decíamos que se le prohibía al conductor adelantado aumentar la velocidad. Pues es lo que dice aquí. Dice, se prohíbe al conductor del vehículo que va a ser adelantado aumentar la velocidad o efectuar maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento. Pero dice aquí después, también estará obligado a disminuir la velocidad de su vehículo cuando, una vez iniciada la maniobra de adelantamiento, se produzca alguna situación que entrañe peligro para su propio vehículo, para el vehículo que la está efectuando, para los que circulan en sentido contrario o para cualquier otro usuario de la vía. Está claro, si otro le está adelantando y de golpe aparece uno en sentido contrario, también él debe colaborar impidiendo la colisión. Disminuye la velocidad para permitirle que pase. Pero luego dice que, no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el adelantante diera muestras inequívocas de desistir de la maniobra reduciendo su velocidad, el conductor del vehículo al que se pretende adelantar no estará obligado a disminuir la suya si con ello pone en peligro la seguridad de la circulación. Resumiendo, el conductor que está siendo adelantado está obligado a disminuir la velocidad. Pero si se da una situación, por ejemplo, de que el otro conductor reduzca la velocidad, entonces nosotros no estamos obligados, porque si él disminuye y nosotros disminuimos, nos quedamos otra vez como estábamos. Quiere decir que el conductor que está siendo adelantado está obligado a disminuir la velocidad para que el otro pueda pasar más rápidamente. Pero si hay una situación de peligro y el otro la disminuye, entonces nosotros ya no estamos obligados a disminuirla, porque entonces volveríamos a lo mismo. Mejor nos quedamos como estamos para que el otro vuelva detrás otra vez para evitar la colisión. Y las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves. Vamos a aclarar una situación que con frecuencia os trae complicaciones. Por ejemplo, ¿cuándo acaba la prohibición de adelantar? Pues a partir de la señal de fin de prohibición, de adelantamiento o fin de todas las prohibiciones. Ojo, cuando rebasemos la de fin de prohibición o fin de todas las prohibiciones, acaba. Antes, nada. Vamos a olvidarnos de esta situación que os complica la vida. Esta situación solo vale en este caso, aquí y ahora. Una señal de limitación de velocidad en el mismo puesto que una de peligro, la limitación de velocidad acaba al finalizar el peligro señalado. Una señal de limitación de velocidad colocada en el mismo poste que una de peligro, la limitación de velocidad acaba al finalizar el peligro señalado. Pero ojo, en el caso de la señal de prohibición de adelantar, no tiene nada que ver la señal de peligro con esta, son independientes. Por lo tanto, no confundáis esta con esta. Aquí la limitación de velocidad acaba al finalizar el peligro, aquí no. Aquí la prohibición de adelantar acaba cuando encontremos las de fin de prohibición de adelantamiento o fin de todas las prohibiciones. Ni más ni menos. Que quede claro esto. Vamos a aclarar otra situación que también os crea complicaciones. La R305 prohíbe que todos los vehículos adelanten a los vehículos de motor, todos los vehículos, a los vehículos de motor, salvo que estos sean motocicletas de dos ruedas y siempre que no invada la zona reservada al sentido contrario. Porque si para adelantar, aunque sea de dos ruedas, tiene que invadir el sentido contrario, está claro que no está permitido. Y la R306, esta, prohíbe que los camiones de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada
adelanten a los vehículos de motor, excepto motocicletas de 2 ruedas, y siempre volvemos a lo mismo, que no invada la zona reservada al sentido contrario. Vamos a ver si con esto aclaramos la situación que veíamos anteriormente. La señal de prohibición de adelantamiento para camiones decía que excepto a motocicletas de 2 ruedas, pero siempre sin invadir el eje de la calzada. Está claro que es muy difícil adelantar una motocicleta en una calzada con un carril para cada sentido, muy difícil, porque es casi imposible que adelantemos a la motocicleta sin invadir el sentido contrario. Bueno, pues está claro. Eso puede darse en una situación como esta, que la calzada tiene 2 carriles para cada sentido. Aquí ya es fácil adelantar sin invadir el sentido contrario. Pero si es de un carril para cada sentido, es muy difícil. Pero bueno, esta sería esa excepción que veíamos anteriormente. Se prohíbe adelantar, como vamos a ver, en cambios de rasante y curvas de visibilidad reducida. Cambios de rasante de visibilidad reducida y curvas de visibilidad reducida. Pero luego dice que podríamos adelantar en estos lugares si los sentidos de circulación estuvieran claramente delimitados, aquí lo tenemos, aquí no, aquí sí, en la curva está delimitado, y la maniobra pudiera realizarse sin invadir la zona reservada al sentido contrario. Si no hay marca longitudinal que separe los sentidos de circulación, prohibido. Por ejemplo, sale una pregunta, ¿podríamos adelantar aquí? No, no, porque no hay señal que delimite los sentidos. ¿Podríamos adelantar aquí? Sí, porque los sentidos están claramente delimitados. Quiere decir que aquí, esto es el eje de la calzada, la mitad de la calzada. Vamos a imaginar que por aquí va una bicicleta, un ciclomotor. Dejamos el 1,5 m, no invadimos el sentido contrario. Podríamos realizar la maniobra. Podríamos realizar la maniobra aquí, pero aquí no, porque no sabemos cuál es exactamente el eje de la calzada y podríamos invadirlo. Por lo tanto, que quede claro, como norma general, si la pregunta dice, como norma general, ¿podemos adelantar en un cambio de rasante de visibilidad reducida? No. Como norma general, ¿podemos adelantar en una curva de visibilidad reducida? No. Se acabó. Pero luego si la pregunta dijera, aquí por ejemplo, ¿podríamos adelantar en esta curva de visibilidad reducida? Pues podríamos. Siempre que al adelantar dejemos esa separación reglamentaria, el 1,5 m que decíamos como mínimo, y para ello no tuviéramos que invadir el sentido contrario. Aquí lo tenemos. O sea, como norma general, no. Pero si los sentidos están claramente delimitados y para realizar la maniobra no tenemos que invadir el sentido contrario, entonces sí. Por eso mucho ojo porque falláis estas preguntas. ¿Podemos adelantar en una curva? Sí. ¿Por qué no? Si es de visibilidad, ¿por qué no? ¿Podemos adelantar en una curva de visibilidad reducida? No. Como norma general, no. Excepcionalmente, pues sí, ¿eh? Como decíamos, siempre que los sentidos de circulación estén claramente delimitados, como vemos aquí por una línea que separa los sentidos, y para realizar la maniobra, pues lógicamente dejando la separación correspondiente, no tengamos que invadir esa línea, claro que podemos hacerlo. O sea, una cosa es la norma general que dice que no, que en una curva de visibilidad reducida no. Ojo, en una curva, si dice simplemente curva así, y en una curva de visibilidad reducida, no como norma, salvo que estén señalizados los sentidos y para ello no haya que invadir el sentido contrario. Esto tiene que quedar claro. Ahora vamos a ver una situación en la que creo que va a quedar clara la idea de adelantamiento en un cambio de rasante de visibilidad reducida. Aquí tenemos, esto es un cambio de rasante en toda regla, que de golpe se pierde el ancho de la calzada. Es un cambio de rasante de visibilidad reducida. Sin embargo, este vehículo va adelantando. ¿Hay algún problema? Ninguno. ¿Por qué? Pues porque hay 2 carriles para el mismo sentido y no necesita invadir el sentido contrario, que es lo que decíamos antes. Se puede adelantar en una curva de visibilidad reducida o en un cambio de rasante de visibilidad reducida. Sí, si para ello no es necesario invadir el sentido contrario. Aquí lo tenemos. Hay 2 carriles para el mismo sentido de circulación y podemos adelantar. Este turismo está adelantando el camión porque no hay ningún problema. Mientras no rebase las líneas que separan los sentidos de circulación, no hay ningún problema. Aquí lo tenemos bien claro. Vamos a ver un cambio de rasante y lo que puede ocurrir si adelantamos en el cambio de rasante.
Aquí tenemos, esto sería un cambio rasante de visibilidad reducida. ¿Por qué? Pues porque han adelantado en el cambio de rasante de visibilidad reducida. Hay dos cambios de rasante. Este que vemos aquí también es cambio de rasante. Para empezar, ¿qué es un cambio de rasante? El encuentro de dos tramos de vía con distinta inclinación. Aquí tenemos una inclinación, y el que viene en contrario trae otra inclinación distinta. El encuentro de esos dos tramos de vía con distinta inclinación es lo que se llama cambio de rasante. Pero puede ser sin visibilidad como este o con visibilidad que sería este. Entonces, ¿dónde está prohibido? Pues en el cambio de rasante sin visibilidad, que es donde puede ocurrir lo que hemos visto. Porque en el cambio de rasante con visibilidad que vamos a ver en la siguiente, no hay ningún problema. Los vehículos vienen hacia abajo, de un lado y de otro, y se van viendo los dos. No hay ningún problema. Pero aquí al revés, van subiendo y no se ven. Por eso se pegan estos golpes, claro. Aquí tenemos cambio de rasante con visibilidad. Los dos se van viendo según bajan. Entonces no hay ningún problema. Aquí sí que se podría adelantar porque hay visibilidad. Entonces aquí creo que ha quedado claro que es un cambio de rasante de visibilidad reducida y que es un cambio de rasante simplemente. ¿Qué se le prohíbe al conductor de un vehículo que está siendo adelantado? Aumentar la velocidad, disminuir la velocidad, o el reglamento no dice nada sobre el tema. Pues aumentar la velocidad. Un vehículo que está siendo adelantado se le prohíbe aumentar la velocidad, porque de esta forma, si aumenta la velocidad, impide la maniobra con rapidez del otro vehículo. ¿Qué vehículos están obligados a salirse del arcén? Dice, ningún vehículo está obligado, no es verdad. Todos tampoco, pero sí lo que dice la C. Los vehículos pesados de grandes dimensiones u obligados a respetar un límite específico de velocidad siempre que se den las condiciones a las que alude el reglamento en estos casos. Sería la C. ¿Qué separación debemos dejar al adelantar a un ciclista dentro del poblado? Dentro del poblado no hay separación mínima para nadie. Lo de 1,5 es fuera del poblado. Dentro del poblado no hay separación mínima. Es proporcional a la velocidad, a la anchura y características de la calzada para todo el mundo. ¿Y qué debemos comprobar antes de iniciar el adelantamiento? ¿Que el vehículo que nos precede no ha indicado o que el vehículo que nos precede no ha iniciado? Pues si es el vehículo que nos precede, es que no ha indicado. Si nosotros queremos adelantar al vehículo que va delante de nosotros, que es el que nos precede, lo primero que debemos tener en cuenta es que el otro no haya indicado que quiere realizar la maniobra. Lo de iniciado es si miramos al espejo y vemos que viene otro por la parte posterior. Por la parte posterior que no haya iniciado. El de la parte delantera que no haya indicado. ¿Podríamos adelantar en una curva? Pues claro que sí. Es en una curva de visibilidad reducida donde no se puede como norma general. Pero en una curva puede tener visibilidad, ¿por qué no? Como norma general, ¿podemos adelantar en un cambio de rasante de visibilidad reducida? Pues como norma general no, dice como norma general. Como norma general, en un cambio de rasante de visibilidad reducida, no. Pero podríamos, si los sentidos estuvieran claramente delimitados, como veíamos en una diapositiva anterior. Y tercera pregunta, ¿podemos adelantar en una curva de visibilidad reducida? Pues como norma general no, pero aquí no dice como norma general. Dice, ¿podemos adelantar? Pues ¿qué decíamos? Que siempre que los sentidos de circulación estén claramente delimitados y para realizar la maniobra no sea necesario rebasar el eje de la calzada, que sí. O sea que como norma general no. Pero si para realizar la maniobra no es necesario invadir el sentido contrario, claro que sí. Sería la respuesta B. Vamos con la primera pregunta. Si encontramos tranvías en el centro de una calzada de doble sentido de circulación, ¿por dónde adelantaremos el tranvía?
por la derecha, por la izquierda o por el centro. Pues decíamos que en calzadas de doble sentido de circulación, por la derecha, porque por la izquierda era peligroso porque podíamos colisionar con otro tranvía. ¿Os acordáis de la fotografía de los dos tranvías que se cruzan? Pues claro, al adelantar por la izquierda puedes tener un problema. Un vehículo se incorpora por nuestra derecha desde un camino privado pavimentado. ¿Tiene obligación de ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía de uso público a la que se incorporan? Pues claro que sí. Decíamos, el que se incorpore a una vía de uso público desde un camino privado tiene que ceder el paso a los que circulan por la vía pública. Se prohíbe, en concreto, adelantar detrás de un vehículo que realiza la misma maniobra, que sería cuando las dimensiones del vehículo que la efectúa en primer lugar, impide la visibilidad de la parte delantera de la vía al conductor del vehículo que le sigue. Está claro, nosotros con este vehículo no podemos adelantar detrás de otro que ha comenzado la maniobra y que nos quita visibilidad, porque como aparezca uno en el sentido contrario y vuelva a la derecha, nos vamos a encontrar con él. Si no hay visibilidad, no podemos adelantar detrás de un vehículo de grandes dimensiones que nos quite la visibilidad a nosotros. También se prohíbe adelantar pues en los pasos de peatones señalizados como tales. Pero luego dice que no obstante se permite dicha maniobra en un paso para peatones señalizado cuando el adelantamiento a cualquier vehículo se realice a una velocidad tan sumamente reducida que permita detenerse a tiempo si surgiera peligro de atropello. Quiere decir, en principio está prohibido, pero si lo hacemos a una velocidad tan sumamente reducida que si aparece un peatón nos da tiempo a detenernos, podríamos hacerlo. También está prohibido en las intersecciones con vías para ciclistas y en los pasos a nivel y en sus proximidades. Claro, dice pasos a nivel y en sus proximidades, porque claro, la maniobra de adelantamientos comienza antes de llegar, por eso también conviene no iniciarla y por eso dice en sus proximidades. Pero siempre hay excepciones, dice, salvo cuando el adelantamiento se realice a vehículos de dos ruedas o de reducidas dimensiones que no impidan la visibilidad lateral. Vamos a imaginar una bicicleta. La bicicleta no nos quita visibilidad, por lo tanto, a una bicicleta, por ejemplo, sí que podríamos adelantar, pero no a un turismo o a un camión que nos quita visibilidad. También se prohíbe adelantar en las intersecciones y en sus proximidades, salvo cuando se trate de una plaza de circulación giratoria o glorieta. En una glorieta, si tiene varios carriles, ¿por qué no vamos a poder adelantar? Como excepción. O sea, como norma, se prohíbe en las intersecciones y en sus proximidades, salvo cuando se trate de una glorieta o cuando el adelantamiento deba efectuarse por la derecha que veíamos al principio, o en la calzada en que se realice goce de prioridad en la intersección y haya señal expresa que lo indique, la de intersección con prioridad, por ejemplo. O que el adelantamiento se realice a vehículos de dos ruedas que veíamos hace un momento, como no quitan visibilidad, también. Quiere decir que en una intersección se puede adelantar a un vehículo de dos ruedas que no quite visibilidad. Y también se prohíbe adelantar en los túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal túnel en los que solo se disponga de un carril para el sentido de circulación del vehículo que pretende adelantar. Está claro, en un túnel, en un paso inferior, está prohibido el adelantamiento cuando éste solo disponga de un carril para cada sentido. Y dice que cuando en un tramo de vía en el que esté prohibido el adelantamiento se encuentre inmovilizado un vehículo que en todo o en parte ocupe la calzada en el carril del sentido de la marcha, aquí lo está ocupando, salvo que la inmovilización venga impuesta por las necesidades del tráfico, que no sería este el caso, podrá ser rebasado aunque para ello haya que ocupar parte de la calzada reservada al sentido contrario. Una situación como esta podemos rebasar la línea longitudinal porque
no es una situación de tráfico momentánea, porque claro, dice, salvo que responda a necesidades del tráfico. Una necesidad del tráfico es cuando, por ejemplo, un vehículo para en un paso de cebra para dejar pasar a un peatón. Es una necesidad del tráfico. Ahí no podemos adelantar. Y hay otras situaciones parecidas. Pero en este caso concreto no responde a necesidades del tráfico, sino que ha volcado un vehículo, ha caído en la calzada y no podemos continuar la marcha. Esa es la situación. Entonces, en este caso sí que se puede rebasar. En la diapositiva anterior hablábamos de realizar un adelantamiento en un lugar que estaba prohibido, había línea continua, pero como era un obstáculo que no se podía mover de golpe, pues en ese caso se puede rebasar la línea aunque esté prohibido. Decíamos, salvo que responda a necesidades del tráfico, y poníamos como ejemplo, pues un vehículo que tiene que detenerse para ceder paso a un peatón. Eso es una necesidad del tráfico, pero un vehículo que ha volcado no es una necesidad del tráfico. Es ahí cuando se puede rebasar la línea continua o se puede adelantar en un lugar que esté prohibido, como ocurría ahí por la línea continua que teníamos, y aquel reglamento dice que con idénticos requisitos que en el caso anterior, se podrá adelantar a conductores de bicicletas, ciclos, ciclomotores, peatones, animales y vehículos de tracción animal cuando por la velocidad a la que circulen van muy lentos y rápidamente se les adelanta, aunque sea rebasando la línea continua, cuando por la velocidad a la que circulen puedan ser adelantados sin riesgo para ellos ni para la circulación en general. Por ejemplo, podemos adelantar en un lugar que esté prohibido rebasando la línea si no viene nadie y no hay peligro, claro que sí. O sea que esto, que entró en vigor con la reforma del reglamento en el 2004, pues en algunos casos viene bien, porque si no, hay veces que hay línea continua y tiene 500 metros y hay que ir detrás de la bicicleta todo el tiempo. Mientras que con esta norma, si no viene ningún vehículo y las condiciones de seguridad de la circulación lo permiten, pues podemos realizar la maniobra. Podemos adelantar a la bicicleta, al ciclomotor, al peatón o al vehículo de tracción animal porque la maniobra dura muy poco, ya que son vehículos lentos. Bueno, pues aquí es a donde va a parar. ¿Podemos adelantar a este ciclista aquí? Pues claro que si vemos que no viene nadie, él va subiendo una cuesta y con un turismo es cuestión de segundos lo que tardamos de adelantar. Por lo tanto, se le podría adelantar incluso rebasando la línea continua, que es lo que decíamos antes. Vamos ya con la última evaluación. Estamos adelantando por un carril de sentido contrario al habitual, que es este. ¿Lo hacemos correctamente? Pues claro que no. Ni nosotros podemos entrar en él, ni ellos se pueden salir al carril normal de circulación. O sea que no. Segunda pregunta. ¿Podemos adelantar detrás del turismo que está adelantando? Decíamos que sí, si las dimensiones del vehículo que va adelante no nos quita la visibilidad. El que va adelante es este, y un turismo generalmente no quita visibilidad. Si fuese un camión, está claro que no podríamos, pero como es un turismo, sí que podemos, siempre que estemos seguros, claro, de que hay espacio para poder volver a la derecha, si no, está claro que no. Sería la B. ¿Podemos adelantar en la próxima intersección? Pues sí, porque es una intersección con prioridad. En intersecciones con prioridad, sí. En intersecciones sin prioridad, no. Segunda pregunta. El turismo que nos precede adelanta al grupo de ciclistas ocupando la totalidad del carril contrario. Lo estamos viendo. ¿Lo realiza correctamente? Pues sí, porque decíamos que el adelantamiento se efectuará dejando como mínimo 1,5 metros y además ocupando parte o la totalidad del carril contrario. Y además, en este caso, no viene nadie de frente y se dan las condiciones precisas para realizar la maniobra, que es lo que dice el reglamento. Siempre que se den las condiciones precisas para realizar la maniobra. Respuesta A. ¿Qué separación debemos guardar al adelantar al ciclista? 1,5 metros o B, que dice 1,5 metros y ocupando parte o la totalidad del carril contrario de la calzada.
lo veíamos en el anterior. Además del metro y medio, hay que adelantar ocupando parte o la totalidad. En este caso ahora vamos circulando por el medio, ocupando parte de uno y parte de otro. Parte o la totalidad del carril contrario. Entonces sería la respuesta B. ¿Se puede adelantar por la derecha en autopista? Pues no. Solamente se puede adelantar por la derecha en tres excepciones concretas, que es cuando realicemos un adelantamiento por la derecha, cuando haya vías de tranvías en el centro de la calzada y dentro del poblado, cuando tenga al menos más de un carril para el mismo sentido de la marcha, delimitados por marcas longitudinales. Y tercera pregunta. ¿Se puede adelantar por la derecha en poblado? Sí, si tiene más de un carril para el mismo sentido y estos están delimitados por marcas longitudinales. Si no están delimitados por marcas longitudinales, no. ¿Cuándo acabará la prohibición de adelantar? Cuando acabe el peligro señalado, a partir de la señal, o C, cuando rebasemos la señal de fin de prohibición de adelantar o fin de todas las prohibiciones. Pues eso es. No es cuando acabe el peligro. Eso sería con una señal de prohibición de circular, por ejemplo, a más de 50 o 60 o 70, la que sea. Solamente ahí. Si no, no. Que quede claro, ¿eh? Cuando rebasemos la señal de fin de prohibición de adelantar o fin de todas las prohibiciones. Circulamos por una travesía. ¿Deberíamos dejar metro y medio de separación al adelantar a los ciclistas? Pues está claro que no, porque las normas de travesía son las de poblado. Y en poblado dijimos que no había que dejar esa separación mínima, que es proporcional a la velocidad, a la anchura y características de la calzada. En poblado no hay separación mínima, es proporcional a la velocidad, a la anchura y características de la calzada. Respuesta A. Se prohíbe en todo caso adelantar a los que ya estén adelantando a otros, sí o no. Pues está claro. Decíamos que sí si el conductor del tercer vehículo para efectuar, o sea, para efectuar dicha maniobra ha de invadir la parte de la calzada reservada al sentido contrario. Podemos adelantar en esta intersección. Sé que estáis pensando. ¿Qué pensáis? A ver, que sí o que no. Sé que estáis pensando que sí, porque hay una señal de intersección con prioridad. Pues no, porque la intersección es esta y está antes de llegar a la señal. La señal sería para la siguiente. La intersección siempre está a partir de la señal, no antes. Por lo tanto, esta es una intersección sin prioridad. Entonces no podemos adelantar porque es una intersección sin prioridad. Claro, podemos adelantar en esta intersección y de sí como norma general. Sí, porque es una intersección con prioridad o no salvo a vehículos de dos ruedas. Sería la respuesta C. No, salvo a vehículos de dos ruedas, porque a estos sí que se les puede adelantar porque no quitan visibilidad. Sería la respuesta C. Antes de finalizar, un consejo. Si no puedes adelantar, no adelantes. Es mejor perder un minuto en la vida que la vida en un minuto.